ingrese. ¿Ya? Si tenemos acá soluto y acá afuera agua, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? ¿El agua ingresa o el agua sale de acá del soluto? Ingresa. ¿Por qué? Porque necesitamos diluir ese soluto, mantener ese equilibrio. Ese es el equilibrio hídrico que tenemos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuáles son al final las funciones del agua? ¿Por qué es tan importante? Disolvente universal, disuelve todo. ¿Ya? Por eso tenemos el 65% de agua. En estos días que ha habido ese viento, ¿ves? Y si había en nuestros ojitos ese polvito, esa tierra, ¿con qué lo han sacado? ¿Y la lágrima qué es? Agua. ¿Ya? Por eso le digo, por eso es un disolvente universal. También estructural, porque es componente de las macromoléculas, por su fuente de hidrógeno que tiene. Termorregulador. Si le bajo el aire acondicionado, ¿qué va a pasar con ustedes? Van a empezar a transpirar porque van a emitir calor. ¿Y cómo van a emitir? Eliminando agua. Y eso a través de la transpiración. ¿Ya? Sed, sí o sí nosotros tenemos sed. ¿Por qué? Porque tenemos mecanismos de osmoreceptores que cuando tenemos sed, automáticamente. Si comen papa frita, ahorita no va papa frita con agüita, ¿con qué? Con Coca-Cola. ¿Qué agua? ¿Qué agua también? ¿Qué es más barato, una Coca-Cola o agua? Coca-Cola. Desgraciadamente la Coca-Cola es más barata que el agua. Ya se me acabó toda mi agua. Ahora, también participa en los procesos metabólicos. Todas las reacciones que tengamos, reacciones enzimáticas, ya sea para producir oxidrilo o para producir hidrogenilo. Y sobre todo es lubricante. Por eso, célula por célula no pueden estar juntas, necesitan un espacio. Y ese espacio está compuesto de agua para que no se friccione. Lo mismo las articulaciones, la cavidad abdominal y todas las vías aéreas. Por eso nuestras narices, ¿con qué están? Con una mucosidad que es agua. Cuando estamos resfriados, ¿qué es lo que cae? Agua, ¿no ves? El moco cuando ya está lleno de... ¿Ya? Por eso esas son sus funciones del agua. ¿Qué más? La estructura del agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno, ¿ya? Unida a un átomo de oxígeno mediante enlaces covalentes, ¿ya? Los cuales van a formar un ángulo de 104.5 grados. El oxígeno, ¿qué carga tiene? ¿Carga positiva o carga negativa? ¿Positiva o negativa? Al final decíanse. Negativa. Los hidrógenos. Positivos. ¿Ya? Los hidrógenos positivos, los hidrógenos negativos. Muy bien. Ahora, ¿por qué? ¿Ya? Porque el agua, como le dije, tiene una distribución muy asimétrica en sus electrones, por eso nosotros podemos formar un tetraedro asimétrico. ¿Ya? Y al formar ese tetraedro lo consideramos una molécula polar. ¿Qué significa polar? Significa que tiene afinidad con el agua. ¿Por qué? Porque una parte de cierta molécula que tenga carga negativa se me va a unir con el hidrógeno y una carga positiva cualquiera se me va a unir con el oxígeno. A eso se llama lo que es la polaridad. Por eso tienen lo que son los famosos enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno. ¿Ya? Ese puente de hidrógeno permite que se atraen electrostáticamente, que es una atracción con las demás moléculas. Esta carga, como
dice parcial del hidrógeno y parcial del oxígeno, a eso se llama lo que son los enlaces de fuente de hidrógeno. Aunque el agua tiene ciertas anomalías también, ¿ya? Sobre todo en sus propiedades químicas. Los compuestos, ¿qué significaría iónico? Compuesto iónico. Sodio. Los compuestos iónicos son los que tienen carga positiva o carga negativa, ¿ya? Por eso dice que en general las sustancias iónicas son solubles en agua, las que tienen carga, y son atraídos por ese dipolo y forman iones hidratados o solvantados. Por eso acá tenemos agua, le ponemos el cloruro de sodio, ¿qué vamos a formar? Vamos a formar, como ven acá, el sodio tiene carga positiva, lo que les decía hace rato, y los oxígenos tienen carga negativa. Positivo o negativo, ¿se atraen o se repelan? Polos opuestos, hombre-mujer, ¿eh? No digo nada. Y polos iguales se repelan, ¿ya? Por eso acá el cloro, hace rato le decía, carga negativa, y los hidrógenos que tienen carga positiva se unen. ¿Para qué? Para formar estos iones hidratados. Otra vez, el agua se une con soluciones iónicas, con las que tienen carga. También, ¿cuáles son esos iones? Por ejemplo, todos los cationes inorgánicos. ¿Qué son cationes? Positivo. No, pero ¿qué significa cation? ¿Tiene carga positiva? ¿Qué tiene carga positiva? Carga positiva. Y los aniones, carga negativa. Entre las cargas positivas tenemos el sodio, potasio, calcio y magnesio. Y entre los inorgánicos tenemos el cloro, fosfato y bicarbonato. También cationes orgánicos como los grupos amino y anión orgánico como son los carboxilos. Yo dije que iba a hacer una pregunta. La lista, por favor. Ahora, son compuestos polares también, polares que tienen afinidad, pero no iónicos, ¿ya? Por ejemplo, los alcoholes. Tenemos los alcoholes, acuérdense siempre, los alcoholes van a ser un OH. Entonces, alcoholes, acá tengo el hidrógeno y se me va a unir con el oxígeno. Aldehídos o cetona, el oxígeno con el hidrógeno, ¿ya? Siempre van a formar sustancias estables, dice, y a eso se llaman sustancias hidrófilas, ¿ya? Porque tienen afinidad. En cambio, los apolares, ¿qué significa? Que no tienen afinidad. ¿Quiénes son esos? Los hidrocarburos. Entre esos los hidrocarburos, ¿quiénes más no tienen afinidad con el agua? Muy bien, los lípidos. Porque imagínense si tuviéramos los lípidos, tuviera afinidad con el agua, ¿qué pasaría con estas grasitas de acá? Una bañadita y se empezaría a diluir toda la grasa, ¿ya? Pero desgraciadamente no son afines, ¿ya? Por eso son compuestos apolares. Y cuando hablamos que son insolubles, que no tienen afinidad con el agua, son llamadas hidrógenos, ¿ya? Ahora, pero hay otros que son anfipáticos. Su olla llena de grasa, ¿con qué le sacan la grasa? ¿Solo con sacagrasa? Detergente. Con jabón. ¿Con qué más? Con ace. Aparte del agua caliente, se después. Se nota que sabe, anda en la cocina. ¿Qué
quiero decir? Que la grasa de su olla lo van a diluir con grasa del producto. Grasa diluye grasa, ¿ya? Por eso los jabones, ¿con qué se hace? ¿Han escuchado el jabón de lejía? ¿Con qué se hace? Y llamado algo ceniza, que es el hidróxido de sodio, ¿ya? Por eso son, como dice sustancias, los compuestos amfipáticos tienen esa afinidad. Una parte que son solubles en agua y otras son insolubles, ¿ya? Por ejemplo, acá están nuestros ácidos grasos. Vayan conociendo un ácido graso, que es el ácido palmítico, que es cadena de puro carbono y puro hidrógeno. Miren, solamente tiene un oxígeno. Tiene una cadena larga todo esto, que son cadenas apolares porque tienen puro hidrógeno. ¿Por qué? Porque no tienen afinidad con el agua. En cambio, el polar tiene afinidad con el agua. Ahora, yo tengo que formar estas micelas. ¿Cómo lo formo? Todo lo que tiene polaridad está hacia afuera y hacia adentro lo que no tiene afinidad. Para que puedan tener afinidad con el agua y puedan ingresar. Por ejemplo, las sales biliares. ¿Qué son las sales biliares? ¿Para qué sirven las sales biliares? David. Para diluir las grasas. Muy bien. ¿Y la bilis qué será? ¿Qué compuesto tendrá? Grasa. ¿Ya? Son líquidos. Las sales biliares son líquidos. Otra vez, los líquidos diluyen las grasas. ¿Pero por qué? Por esta afinidad que tienen. ¿Ya? Porque va a haber una parte que es hidrofílica y otra hidrofóbica. Una tiene afinidad y la otra no. Solo que tengo que formar esta micela. Muy bien. ¿Qué más tenemos el agua? Entre sus propiedades físicas tenemos lo que se llama la fuerza de cohesión. ¿Ya? ¿Qué significa? Que gracias a los puentes de hidrógeno lo mantenemos bien unidas. Aquí miren, bien agarraditos de la mano, el oxígeno con el hidrógeno, gotita con gotita, ¿ya? Y es incomprensible. ¿Qué significa? Que nosotros es tan compacta. Por eso, ¿qué es lo único que puede destruir las piedras? ¿Cuál es lo que puede romper las piedras? El agua. Gotita con gotita de agua, va perforando las piedras. ¿Por qué? Porque cada molécula de agua se agarra en la mano y nunca se separa. Por eso, gota con gota, van a estar. Eso se llama la fuerza de cohesión. ¿Ya? Agarrarse las manos y empiezan a perforar. La otra es la fuerza de adhesión. ¿Ya? ¿Qué significa? Que igual está relacionado con el puente de hidrógeno, que las moléculas de agua y las moléculas polares es responsable de esta cohesión y que se llama el fenómeno de capilaridad. Recién hace 2 días llovió, ¿no ves? Fuerte. Sí. Y cuando llueve, ¿ustedes no han visto que el agua sube hacia arriba en sus paredes? En las paredes de su cuarto, ¿el agua está subiendo para arriba? No. Entonces no miren. ¿No han visto la humedad de sus paredes? Entonces, ¿por qué se humedecen sus paredes? Porque el agua les llega, todo el agua. ¿O han visto que el agua? Nunca he visto que que la humedad esté de arriba hacia abajo, siempre de abajo hacia arriba. La humedad lo vamos a ver en el techo, pero nunca que de aquí vaya bajando el agua, que haya forma que el agua hubiera bajado, sino es de aquí abajo hacia arriba. Cuando llueva, al día siguiente, mírenlo,
capilaridad. Es como subir una escalera. Una gotita, una molécula de agua va a subir a la otra, a la otra, a la otra y a la otra. Háganme acuerdo, así como hemos sacado sangre con capilares, esos mismos capilares los vamos a poner con un poquito de agua, lo vamos a colocar y vamos a ver si sube o no sube el agua hacia aquí. Pero háganme acuerdo, ¿ya? Muy bien. El otro, eso sí, el gran calor específico, ¿ya? Esta propiedad está relacionada con los puentes de hidrógeno, ¿ya? Porque el agua absorbe grandes cantidades de calor. Por eso cuando nos hace calor, ¿qué hacemos? Usamos agua. ¿Y qué más? ¿Acaso no nos metemos, nos vamos a bañar? ¿Cuándo nos bañamos más? Cuando hace frío o cuando hace calor. Las dos cosas, ¿ya? Por lo tanto, el calor específico significa mantener la temperatura en nuestro cuerpo. Cuando sintamos calor, consumir algo para mantener el equilibrio. Todo gracias a qué? Al puente de hidrógeno. ¿Ya? Y también tiene la propiedad de su elevado calor de vaporización. ¿Ya? ¿Hasta qué temperatura hierve el agua? Después del 100, ¿qué pasa? No sube de 101, ¿no ves? Solo llega a 100 y empieza a evaporar. ¿Ya? ¿Por qué se evapora? Porque empiezan a romperse los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Muy bien. Ahora, otra de las características que se acuerdan que el agua se mide en equivalente o en miliequivalente. ¿Ya? Para estudiar lo que es el equilibrio hídrico, que es el agua, y los electrolitos lo vamos a medir en equivalente o en miliequivalente. ¿Ya? Solamente eso para su información. Y ahora sí nos vamos a lo más bonito. ¿Quién es ese? 70% de su agua, ¿qué es? De su cuerpo es agua, ¿será cierto? ¿Ya? Muy bien. Otra vez les digo, y acuérdense, nosotros, todos los organismos, tenemos 65-70% de aire. Y el restante son proteínas y el restante son líquido, carbohidratos, ácido nucleico. No es ácido nucleico y sales minerales. ¿Qué me dices? Ahora, nuestro cuerpo está distribuido de la siguiente manera. Tenemos dos tipos de líquido. Uno que se llama líquido extracelular y otro que se llama líquido intracelular. El líquido extracelular corresponde casi al 20% y el intracelular corresponde al 40-45% de los 65% que tenemos. 15% es el líquido intersticial y 5% es el líquido de plasma de este líquido extracelular. Ahora, ¿dónde se encuentra? ¿Qué son estas cositas de acá, esos rosaditos? Son nuestros vasos sanguíneos, ¿sí? Y ahí adentro también el glóbulo rojo. ¿Y dentro qué más hay? Plasma, ¿sí? Muy bien. Ahora, esto es nuestra célula. Por eso dice que el 40-45% tenemos de líquido intracelular. Todo esto es amarillo, está compuesto de líquido intracelular. El extracelular está compuesto por un 5% de todas estas venas que son el plasma, 5%. Y el 15% el intersticial. ¿Cuál es el intersticial? Los espacios, estos espacios que bañamos a nuestra célula, ¿ya? Ese es el líquido intersticial, está entre nuestra célula y los vasos sanguíneos. Ahora, ¿qué pasa si no tengo este líquido intersticial? ¿Qué pasaría? Aparte de no haber intercambio, no, aparte del el transporte, ¿esto se secaría en esa célula? ¿Y esto? Porque necesitamos todo nuestro organismo que esté bañado en agua, 65%.
Muy bien, ¿qué más? Nosotros para eso necesitamos 3 fuentes principales para obtener el agua. Primero, el agua visible, los 2 litros de agua. ¿Será que beberán por lo menos 1 litro? 3 litros de agua. Segunda es el agua oculta, por lo menos consumen fruta, ¿no es? Verdura, carne. Muy bien. Por eso el oculta son las frutas y las verduras, la Coca-Cola, la Fanta y Sprite. ¿Ya? Y la agua de oxidación es cuando consumo todo esto y hay un proceso metabólico y al final, en esto que son estas cositas, mitocondrias, también voy a producir agua. Por eso de todas estas frutas y verduras voy a poder producir esta agua de oxidación gracias al consumo de todo esto alimentos. ¿Qué es agua esta? Esta es la agua visible. Es que si no lo ven ustedes están ciegos si no ven el agua que hay ahí. Ahora, ya les dije hace rato, el agua está regulada por quién. En primer lugar, está regulada por la hormona antidiurética y la vasopresina. ¿Ya? Son hormonas las dos que nos ayuda a que los riñones, ayudan a los riñones a controlar la cantidad de agua que perdemos por la orina. ¿Ya? O si no, imagínense cada rato estuviéramos en el baño orinando, ¿no? Si no, regula cuánto es la cantidad que tenemos que eliminar. La misma cantidad que colocar por si acaso, me olvidé porque sabía más bien. Los 2 litros que nosotros tomamos de agua, los 2 litros lo eliminamos. Y si no tomamos los 2 litros de agua, igual lo eliminamos. ¿Ya? ¿Cómo lo eliminamos? ¿Cómo lo eliminamos? A través de las heces fecales. ¿Qué más? Transpiración. ¿Ya? Esos son los mecanismos sobre todo. ¿Ya? Heces fecales, orina y transpiración. La aldosterona va a controlar la presión arterial y va a mantener saludable, ¿ya?, el sodio y el potasio. No puedo tener ni mucho sodio ni tampoco mucho potasio. Y los péptidos natriuréticos auricular, que están en el corazón, mantiene lo que es la homeostasis, ¿ya?, regulando la presión arterial y mantener el fluido extracelular, el plasma y el líquido extracelular. Y por eso la aldosterona, ¿dónde lo tenemos? En la corteza suprarrenal, la glándula suprarrenal. ¿Alguien me puede decir dónde está la glándula suprarrenal? Encima del riñón. Muy bien. ¿Para qué me sirve? Para regular todo lo que es el líquido extracelular. Mediante la reabsorción, otra vez tengo que reabsorber el sodio, el cloro y el bicarbonato, ¿ya?, y el agua. Y excretar, eliminar lo que son los hidrogeniones y potasio. Cuando tengo mucho potasio, ¿qué pasará en el organismo? Latido más rápido de su corazón. ¿Ya? Muy bien. Por eso la aldosterona tiene un regulador, el sistema renina-angiotensina, para que haya el proceso de deshidratación, que es la hiponatremia, baja cantidad de sodio, hipercalemia, mucho calcio y lo que es la hormona adrenocorticotrófica. ¿Ya? Muy bien. Ahora nosotros
también va a haber un proceso de deshidratación. ¿Será que estar aquí en el aire acondicionado nos deshidratamos? ¿Nos secamos? ¿Nos mantenemos? Pregunta, sería una buena pregunta. Bueno, aparte de resfriarnos, ¿no? Resfriarnos nuestro organismo. Muy bien. Y la deshidratación es la condición que el cuerpo va a perder líquido. ¿Cómo lo va a perder? Vomitando, orinando, yendo al baño y la transpiración. ¿Ya? Muy bien. Como dice, puede ser causada por pérdida excesiva, por vómitos, diarrea. Poliduria, ¿qué será? Orina muchas veces. ¿Y diaforesis excesiva? ¿Mucha qué? Sudoración. Diaforesis excesiva. ¿Mucha qué? Mucha transpiración. Muy bien. La pérdida exagerada de agua, tenemos varias manifestaciones patológicas. Cuando perdemos, no consumimos la cantidad suficiente de agua, nos va a doler la cabeza, mareo, tos, vómito, pérdida de peso, cambio de estado de ánimo y sobre todo inversión mental, ¿no? Esto es lo que me encanta de esta. ¿Es lo mismo? Sí. Por supuesto. Solo la distancia es diferente. Solo la distancia es diferente, pero siempre a dónde nos vamos, al más complicado, ¿no? Y este es cerquita, pero nos vamos a complicar la resistencia. ¿Ya? Muy bien. Ahora, nosotros podemos tener deshidratación por aumento relativo de la sal. ¿Ya? Esto se debe a que consumo poca agua, pero tengo un gran aumento de la concentración de sales. Eso se llama lo que es el cloruro de sodio. Consumo poca agua, pero consumo gran cantidad de sal. ¿Ya? En el caso de deshidratación excesiva, se encuentra muy aumentado la concentración de sodio en el organismo. ¿Ya? Y va a proporcionar el estado de deshidratación. Ustedes saben, cuando nosotros tenemos sal media taza, y le ponemos una cuarta parte de agua, ¿qué pasa? ¿Se diluye la sal? No, ¿ya? ¿Le aumentamos un poquito más de agua? Tampoco. Y si le aumentamos, ¿cuánto tendríamos que diluir esa mitad de taza de sal? Una olla grande. Porque para cocinar, ¿cuánto necesitan echarle de sal? ¿Unas 3, 4, 5 cucharadas? Bueno, depende de la olla. También si ustedes van a la olla familiar, claro que van a necesitar bastante. Ahora, ¿qué es lo que les quiero decir? Que cuando nosotros agarramos, podemos eliminar gran cantidad de agua, pero no estamos eliminando la sal. Por eso algunas veces no han visto que la piel, algunas personas se vuelve con unos puntitos de sal, ¿ya? Unos puntitos blancos. ¿Por qué? Porque la membrana celular se me está llenando de cloruro de sodio y me lo va a tapar, entonces que el agua no va a poder ni salir ni entrar. ¿Ya? Muy bien. Deshidratación con pérdida de sales. Ya. El agua se pierde menos que la sal. Voy a perder los dos, pero el agua menos. Los líquidos extracelulares se vuelven hipotónicos. ¿Qué será esa palabra hipotónico? Fisiología. También, ustedes no se están amargando por el examen de fisiología, ¿no? ¿Fisiología acaso no es presencial? ¿No se están amargando? ¿No? ¿Tranquilos? Porque ellos están queriendo hacer huelga de hambre, por si acaso. Yo les digo que no les conviene huelga de hambre, lo mejor es el bloqueo. Bloqueen acá y van a ver. ¿Por qué? Porque quieren exigir que los exámenes sigan virtual de fisiología. Por eso les digo, acá hipotónico significa uno tiene mayor concentración
concentración. El líquido extracelular tiene más agua y la parte extracelular soluto. Entonces, significa que uno va a tener menos que el otro de concentración. ¿Ya? Va a haber la pérdida de sodio por la orina, que es la causa principal, porque elimina gran cantidad de sodio por la orina. Se pierde el líquido en la circulación y el volumen plasmático baja, ¿ya? Y existe sobre todo lo que voy a alterar, que es la función renal. ¿Qué significa? Que cuando nosotros por orina eliminamos gran cantidad de sal, gran cantidad de sodio, lo que voy a hacer es que mis riñones se muevan. ¿Ya? Por eso hace rato, ¿se acuerdan que era la función de la aldosterona? Reabsorber el sodio y eliminar a quiénes? Al potasio y a los hidrogeniones. Muy bien. La otra es deshidratación paralela a la pérdida de sal. Aquí dice casi siempre se debe a la pérdida de los líquidos de las secreciones por aparato digestivo. Vómito, diarrea. Cuando hay mucho vómito y diarrea, ¿qué pasa? Se deshidrata, ¿ya? Cuando pasa todo ese proceso, existe mucha sequedad en la piel. ¿Cuándo tenemos mayor sequedad? ¿Hace frío o hace calor? Por eso les decía, muchos aire acondicionado, ¿qué pasa? ¿Hay deshidratación? ¿Sí? Porque estamos a ver, como digo, esa sequedad de la piel. Sequedad en la mucosa, hipotensión en los glóbulos oculares y sobre todo disminuye lo que es la presión arterial. ¿Ya? Y la otra, ya es lo contrario. Voy a retener el agua. ¿Ya? La retención equivale a retener sal. ¿Ya? ¿Dónde se ve esa retención? En los líquidos intracelulares, mejor dicho, en los líquidos intersticiales. ¿Qué significa? Que todo lo de líquido intracelular se me va a salir a líquido intersticial. Sobre todo en todos los órganos blandos. Significa aquí, por ejemplo, en la parte de los pies. ¿A quiénes se dan sobre todo? Y eso se llama lo que es edema. ¿Quiénes tienen retención de agua? ¿Qué personas tienen retención de agua? ¿Diabéticos? Ya. Embarazada. Y personas que tienen problemas renales. ¿Sí? Ahí está. Sobre todo yo tengo este tipo de retención por si acaso. ¿Ya? No es grasa, no tengo triglicéridos, simplemente estoy reteniendo el agua. ¿Ya? ¿Cómo voy a saber si tengo un problema de edema? Es que cuando toque mi musculatura, el dedo ingrese. ¿Ya? Muy bien. Lo que tenía que hacer en 2 clases. La otra, ya hablamos de lo que son los electrolitos. Para los electrolitos nosotros necesitamos los líquidos corporales. Por eso vamos a hablar mucho de lo que son las soluciones. La solución está compuesta por agua y por solutos. Nuestro organismo es puras soluciones. ¿Ya? Pura solución. Ahora, el agua va a diluir a los solutos. ¿A cuáles? A los electrolitos. Entre esos tenemos los cationes, carga, y aniones negativos. ¿Ya? Y los que no son electrolitos, como glucosa, urea, creatinina y bilirrubina. ¿Ya? El agua, ya saben, casi son el 60-65% que tenemos. Por lógica, las mujeres vamos a tener menos agua que el hombre. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores para que disminuya o aumente? La grasa, las personas que son obesas tendrán más o menos agua. ¿Ah? Menos agua. ¿Ya? La edad. El bebé cuando nace tiene el 100% de agua. Por eso cuando
las personas mayores casi tienen un 55% a casi 50% de agua. Entonces empiezan a jugar. Ustedes tomen el 65% de agua y van a estar menos arrugados. ¿Ya? Lo malo es que de los 1000 estudiantes que les repito, de las mismas condiciones no van a estar. Ya para el semestre siguiente ya se olvida. Ahora, ¿qué son los electrolitos? Son sustancias solubles en un medio acuoso. Son los que pasan corriente eléctrica, por eso tienen carga positiva y negativa. ¿Quiénes tenemos? El sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro y fosfato. ¿Ya? ¿Cómo lo mido? Acuérdense, lo medíamos en mili equivalentes. ¿Ya? En equivalente o mili equivalente. También en gramos en milimol líquido. Ahora, los electrolitos en el cuerpo se encuentran disueltos, todos los electrolitos vamos a ver los que se van a encontrar disueltos en el plasma, ¿ya? Y eso van a provocar movimientos de agua en todos los compartimientos, muy diferentes. Los más importantes que tienen carga positiva, vamos a tener el sodio, potasio, calcio, magnesio. Y carga negativa, el cloro, bicarbonato, fosfato. Y vayan acordándose y no se olviden que las proteínas son considerados aniones que tienen carga negativa. ¿Ya? Aquí está, esta membrana celular es la que me divide del medio intracelular y del medio extracelular. En el intracelular, ¿qué tenemos mayor cantidad de qué? Potasio, ¿sí? Miren, todos los amarillitos potasio. ¿Tenemos sodio? Claro que vamos a tener sodio y vamos a tener cloro. ¿Y acá quién tiene mayor porcentaje? Sodio, ¿ya? Cloro también y potasio, pero en mínima cantidad. Todos estos son los principales electrolitos. El sodio, el calcio son extracelulares, el potasio, el magnesio y el fosfato intracelular. ¿Y el cloro? ¿Y el cloro, clorito? ¿Extra o intracelular? ¿Alguien dice intra? Extra e intracelular. Acuérdense, tenemos cloruro de sodio. ¿Cloruro de qué? Potasio. ¿Ya? Extra e intracelular. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los trastornos que tengamos por estos electrolitos? Hidro, agua y electrolitos. Entonces vamos a tener ya la clasificación ya sea por deficiencia o por exceso de electrolitos. ¿Ya? Dice, las etiologías van a ser diversas. ¿Ya? Y lo agrupan según ya sea por aumento de aporte, por la alteración de distribución o porque disminuye la expresión de estos electrolitos. Esos trastornos que me traen como problema cardíaco, neuronales, mal funcionamiento orgánico y por último muerte. ¿Ya? Puedo llegar hasta la muerte. Ahora, los electrolitos de mayor importancia en los líquidos extracelulares tenemos los cationes, sodio, magnesio y calcio. Y los aniones, cloro y bicarbonato. Otra vez, acuérdense, líquido extracelular, 20%. ¿Ya? Entre esos líquidos extracelulares, ¿quiénes están? El intersticial. ¿Dónde? ¿El intersticial dónde estaba este intersticial? En el espacio. ¿Sí? ¿Y el plasma dónde está? La sangre. Exactamente, los vasos sanguíneos, ¿verdad? Sangre. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el sodio. El sodio es uno de los más importantes catión y que se localiza principalmente en todo el líquido extracelular.
145 mili equivalente, ¿ya? Y muy escaso en el líquido intracelular, que es de 5 a 10 mil equivalente, ¿ya? El consumo, yo necesito consumir diariamente 150 mili equivalente, pero ¿cómo lo consumo? En forma de hidratos de carbono, sal común, ¿ya? Y de esta manera yo voy a mantener tranquilamente todo el proceso. Solo 150. ¿Significa que mi ensalada necesito? ¿O es cuando ustedes se sirven comida tienen un lugarcito más de sal? Así como el arroz fideo, también un pedazo de sal. Ella necesita Agua. pero ni agua me regalan a ustedes. El día lunes era el cumpleaños de una docente de bioquímica. Hasta ahora que sigue celebrando su despedida. Qué envidia, le dije. A mí ninguno ni agua me quiere traer. El 7 de abril. Como digo, nosotros necesitamos 150 mil equivalentes de sal y eso va a ser según lo que nosotros consumamos, los alimentos, está en nuestros alimentos, ¿ya? Ahora, de esos 150, 140 se le va a ir a los riñones, 5% a la sudoración y 5% lo voy a quitar en la heces fecal, ¿ya? Por eso el valor normal de sodio es de 135 a 145 mil equivalentes. Se me disminuye y se denomina hiponatremia. Aumenta en hipernatremia. Si se trata de la hipernatremia, como dice, la disminución de los 145 mil equivalentes. Está caracterizado por el aumento de sodio a nivel sanguíneo, ¿ya? Ahora, cuando se me aumenta, ¿qué voy a tener? Como tengo mucha sal, voy a perder agua, deshidratación, eso debido a también pérdida digestiva, vómito, disminución de los aportes hídricos y pérdida importante de agua y por sudoración. Ahora, lo contrario, si hay una sobrecarga de sodio, también se me incrementa la cantidad de sodio en la sangre. Si tengo mucho sodio en la sangre, se me va a disminuir el agua, se me va a disminuir en su incorporación o excesiva pérdida de ese, y se presenta sobre todo en los pacientes que tienen diabetes insípida. ¿Cuál es esa diabetes insípida? ¿Y qué Google no existe? La diabetes mellitus es la que sabemos que tenemos aumento de glucosa, ¿sí? La insípida significa que yo necesito cada rato agua. Y como necesito cada rato agua, cada rato me orino, ¿ya? Puedo estar parada ahí, orinarme, delante de cualquiera, sí, orinar cada rato, ¿ya? ¿Por qué? Porque no puedo mantenerlo a los riñones estables, ¿ya? Por falta de la hormona antidiurética. Entonces, cada rato voy a estar orinando, ¿ya? Si se me disminuye el agua y el sodio, se presenta sobre todo cuando haya deficiencia de agua superior al ion sodio, ¿ya? Eso es lo que le llamamos nuestra diuresis hemótica. Y eso se observa sobre todo en lo que es diabetes mellitus, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría con la hipernatremia? Sobre todo va a haber mucha concentración de urea. ¿Saben qué es la urea, no? Muy bien, ¿ya? Es el metabolismo final de las proteínas. Entonces la urea y esto va a estar aumentada sobre todo en las enfermedades renales. Mucho se va a concentrar la glucosa y aumenta lo que es la diabetes mellitus. También entre los signos clínicos que vamos a ver, ¿ya? Es la pérdida de líquido, mucho lo que es deshidratación, confusión, excitabilidad neuronal,
muscular, hiperreflejia, convulsiones y me va a llegar a la muerte. ¿Qué necesito? Si tengo exceso de sodio, simplemente agua, que es cuando ustedes consumen sal, exceso de sal, ¿qué les provoca hacer? Entonces, tratar de diluir toda la sal y eliminar. O si no, por vía los sueros glucosados al 5% intravenoso. La hiponatremia es la disminución, 135, pérdida, sobre todo esta hiponatremia va a ser sobre todo en lo que son problemas gastrointestinales, renales y edemas, vómitos, diarrea, problemas de los riñones y los edemas, ¿ya? Se disminuye también mi sal cuando consumo mucha agua. Hace rato alguien me decía que consumía 3 litros. Algunos consumen hasta 5 litros de agua. No es bueno. ¿Ya? No es bueno porque está diluyendo, está sacando todos los electrolitos a través de los riñones. ¿Ya? Disminuye, ¿ya? Como consecuencia también hay aumento de cantidad de agua, hay una hiperhidratación. Si estoy tomando agua va a haber hiperhidratación y voy a tener insuficiencia cardíaca, renal y hepática, ¿ya? ¿Y qué voy a tener? Edema. Ahora, las causas pueden ser por retención de agua, mayormente lo normal, y ya, los signos que tengamos por la hiponatremia van a ser náuseas, vómito, dolor de cabeza, mucha desorientación, pérdida de energía, lo que están teniendo ahorita ustedes, también somnolencia y cansancio, ¿sí? Agitación, irritabilidad y llegamos hasta coma. Simplemente que necesitamos para el tratamiento, conocer cuál es la causa, cuál es el problema. A veces tenemos hiponatremia porque utilizamos los diuréticos. ¿Cuáles son los diuréticos? Sí, mayormente los deportistas que quieren enflaquecer de la noche a la mañana toman gran cantidad de diuréticos. ¿Por qué? Para enflaquecer. ¿Pero qué es lo que están eliminando? Líquido, nada más. ¿Ya? Esa es su misión. ¿Ya? Y lo mismo, aumentar el suero fisiológico. ¿De qué está compuesto? El suero fisiológico. Cloruro de sodio. ¿Ya? Entonces simplemente poner un suero con cloruro. Magnesio. ¿Para qué me sirve el magnesio? Sobre todo lo encuentro en el interior de la célula para regular sobre todo la estructura de los ribosomas, transporte de membranas, síntesis de proteínas. Sobre todo para las reacciones enzimáticas y la formación de plaquetarios. ¿Ya? Valores de 1.7 a 2.2 miligramos de decilitro. Hipomagnesemia e hipermagnesemia. Hiper, ¿ya? Mayor a 2.2, sobrecarga sobre todo por muchos alimentos con magnesio, sobre todo en pacientes con lesiones renales. ¿Ya? El nivel de magnesio en la sangre puede aumentar por problemas de insuficiencia renal o hay personas que usan muchos complementos a base de magnesio. ¿Pero para qué se serviría el magnesio? ¿Para quién es? Media o para media. ¿El potasio para qué me sirve? ¿Para qué parte de nuestro cuerpo? ¿Y el magnesio? A nivel musculatura. Magnetil, calcio, lo que tomamos para los calambres. ¿Ya? La hipomagnesemia, ya saben mejor, sobre todo por uso muy prolongado de diurético, una diabetes descompensada, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, sepsis y hemadura. ¿Ya? Puede disminuirse en los deportistas que se alimentan mal, ¿ya? También
también. Malnutrición, alcoholismo, mala absorción y alimentaciones parenterales. ¿Qué significa? A través de los fluidos o la venas. ¿Ya? Ahora, el calcio, ¿para qué me sirve? ¿Ya? Yo necesito entre 100 a 200 miligramos por los riñones. Mejor dicho, necesito la ingesta de 500 a 1000 miligramos de calcio. Y elimino 100, 200 por los riñones, por 480, de 400 a 800 por la SPK. ¿Ya? Es importante porque me sirve para los huesos, coagulación sanguínea, vitamina B12 y signalos. ¿Ya? Muy bien. Valores de 8 a 10 miligramos y puede estar entre 2 a 2.20 a 2.70 miligramos. Hipocalcemia e hipercalcemia. La hipercalcemia, ya saben, aumento, producto por presencia de tumores, hiperparatiroidismo, depresión del fósforo, uso de diurético, vitamina D, insuficiencia suprarrenal e hipertiroidismo. ¿Qué vamos a tener? Lo que son la osteoporosis o la acromegalia. Osteoporosis que significa que los huesos se vuelven delgados y perforados. Y lo que es la acromegalia, exceso de crecimiento. ¿Ya? Muy bien. La hipocalcemia, ¿ya? Insuficiencia renal por hipoparatiroidismo, hipomagnesemia, pancreatitis aguda, sepsis, alcalosis o transfusiones sanguíneas o masiva por el consumo de calcio. ¿Ya? Ahora, esta hipocalcemia se va a dar sobre todo en problemas de insuficiencia renal y vamos a producir esta cosa de acá. ¿Qué se llama? Cuando no tenemos calcio, miren, las manos se vuelven de esta manera. ¿Signo de qué? No es artritis.